Y vamos a ir a la palabra del Señor en este día, ya que el Señor me ha marcado bastante palabra, entonces hoy no hay testimonio y vamos a centrarnos en lo que es la palabra del Señor, que ella sabemos que es quien trae la vida, quien nos ilumina, quien nos guía, quien nos transforma y tiene todo el contenido de vida para nuestro ser. Así que vamos a tomar lectura. Este mensaje es titulado ¿Eres tú de la Odisea o de Filadelfia? En el poderoso nombre de Jesús y en el nombre, mencionando también que sabemos que es Trinidad, mencionando Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomaremos lectura en el primer libro de Revelación, la primera carta, la Revelación, o sea, el Apocalipsis, capítulo 1 y verso 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salían una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el del sol cuando resplandece en sus fuerzas. Está hablando del Señor Jesucristo cuando aparece a Juan en la isla de Patmos. Cuando lo vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Aleluya. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Él es el único que tiene la llave de la muerte y del Hades. Aleluya. Escribe, me dijo, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. El Señor le dijo al apóstol Juan, le dice: escribe las cosas que has visto. Esto es en su pasado. Escribe las cosas que son. Esto es en su presente. Y escribe las cosas que serán después de esta. Esto es el futuro. Esto tiene 3 contenidos, 3 tiempos. 3 tiempos. Pasó antes de la vida del apóstol Juan. Pasó cuando el apóstol Juan estaba en sus tiempos. Y está pasando hoy. Estas 7 iglesias sí existían. Y 2 son las que hoy existen. Fue Efesio, Esmirna, número 3 Pérgamos, número 4 Tiatiras y la última Sardi. Son las 5 iglesias que existían, más las 2 que hoy existen. El Señor hoy viene a hablar este mensaje a nuestras vidas. Estas 7 iglesias sí existían. Estas 7 iglesias tienen un significado, un mensaje profético. Ellas hablan todo
los periodos de la iglesia cristiana desde el libro de los Hechos hasta el día de hoy. La primera iglesia a la que el Señor comisionó a Juan a escribirle una carta fue la iglesia de Efesios. A 40 años de la partida del Señor, de que el Señor se había ido, esta iglesia estaba contaminada. Y lo había dicho el apóstol Pablo. Él dijo, la iglesia será invadida. En Hechos 6:15 podemos leer. Esta iglesia estaba sufriendo por causa de que se habían levantado muchos falsos profetas. Se habían levantado los nicolaitas, estos eran los discípulos de este diácono llamado Nicolás, que era un pagano. Eso fue 40 años después de la partida del Señor Jesucristo. Y la iglesia estaba ya batallando un sinnúmero de cosas, porque se habían levantado falsos profetas, falsos, verdaderamente ellos estaban haciendo batalla contra la iglesia, contra los hijos de Dios, porque había celo, se había levantado celo cuando levantaron a este nicolaíta, que él se había convertido al Señor, a este llamado Nicolás, pero no le dieron el mismo privilegio, el mismo lugar que le dieron a Esteban. Entonces él lo que hizo es crear celo, lo que pasa mucho hoy en las iglesias, y dijo, yo tengo una profecía, tengo una nueva profecía que Dios me ha dado. Y ahí empezó y hizo una mezcla verdaderamente entre cristianos y aquellos que verdaderamente no lo eran, que eran personas de él, porque él las había levantado cuando se puso celoso, por causa que él no tenía el mismo privilegio que este varón llamado Esteban. Tenemos la segunda iglesia, que es Esmirna. Esmirna. Había un emperador de Ocleano. El emperador era Ocleano. Vino él y levantó una persecución contra la iglesia. Y el Ocleano, él dio una ordenanza a matar cristianos, a matar a los cristianos durante 10 días. Era como un edicto que él firmó y dijo, bueno, hay libertad para matar a un cristiano. Entonces esta ordenanza se decretó y todo aquel que no mataba a un cristiano, entonces él sería ejecutado. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué él hizo esto? Él hizo esto porque sabía que un cristiano, un hijo de Dios, no iba a matar a nadie, no le iba a quitar la vida a nadie. Entonces dijo, el que no mate será el ejecutado. Esmirna atraviesa por una gran persecución, pero el Señor le dice, el Señor le promete que si persevera hasta el fin, Él le daría la vida eterna. Aleluya. Es lo que el Señor hoy te dice a ti, mi amado hermano, mi amada hermana, lo que me dice y me dijo a mí primero. Debemos permanecer fiel y firme hasta el fin, para que Él nos pueda dar la vida eterna.
porque nosotros vemos que verdaderamente tenemos que resistir, pase lo que pase, dice el Señor, tenemos que resistir y estar dispuesto a serle fiel al Señor. Eso es lo más que verdaderamente debe tener un hombre o una mujer de Dios, una determinación, una fe y estar dispuesto a servirle al Señor más allá de todo, pase lo que pase, que nosotros le seamos fiel a Él. Entonces, en este tiempo, en Esmirna mataron millones de personas cristianas y hasta ahora, bendito sea el Señor, la gloria es para Dios. Hasta hoy sigue esta persecución en donde nosotros podemos ver que todo hijo e hija de Dios que realmente ama a Dios es perseguido, es blasfemado, es acusado y a algunos son puestos presos y otros son muertos por causa del Señor. Ahora pasamos a la iglesia, bendito sea el Señor, a la época en la iglesia de Diocleciano. Acá pasamos a Diocleciano, Constantino. De Diocleciano pasamos a Constantino. Constantino era un emperador con cualidades de poder, pero un día él iba caminando y ve una visión donde él ve una cruz y escucha una voz que le dice: por esto vencerás. Él se detiene y ordena que todos aquellos se hagan una cruz en el pecho y él mismo permitió que en la iglesia realmente se adorara, hubiera todo tipo de adoración pagana, porque este era un hombre perverso, un hombre depravado, un hombre que mató a su propio hijo. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver que el Señor sigue hablando a nuestras vidas, realmente que nosotros podamos reflexionar, meditar, que verdaderamente lo que Dios hoy nos quiere decir es algo tremendo, es algo que pocas veces lo escuchamos. Ahí después pasamos a la iglesia de Tiatira y lo primero que Dios le dijo a Tiatira es: tienes a Jezabel metida dentro de la iglesia. Santo Dios, mi alma te alaba. ¿Por qué el Señor nos dice estas cosas? Porque nosotros vemos, amados hermanos, en estos días, en estos últimos tiempos, que verdaderamente en muchos lugares, siervos y siervas del Dios Altísimo, que Dios le ha dado algo tremendo, dones, talentos para ejercer preciosos, pero muchas veces son frenados, son secados. Esta mujer Jezabel, ¿qué era lo que ella hacía? Ella perseguía a los apóstoles, los seguía desde los primeros hasta Elías para matarlo. Ella se acercaba a ellos y ella los secaba, los paralizaba. Ella cerraba la boca de los apóstoles para que no se entregue, para que no se hable la palabra de Dios. Es por eso, amado, que un día Elías llegó él a preguntarle al Señor, a Dios, si verdaderamente él solo había quedado. Y el Señor le dijo: no, hay 7,000 como tú. Pero él le dijo: ¿y dónde están? ¿Y cómo podemos decir en estos tiempos? ¿Y dónde están los predicadores? ¿Dónde están aquellos que aman a Dios? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo se puede decir hoy? Calladitos, quietos,
en cuarentena, están ahí quietitos, no hablan, no predican, atemorizados, tienen más temor del supuesto llamado virus, que nosotros entendemos y sabemos que no es virus, que es algo que Dios lo ha permitido y que vendrán cosas peores, pero tienen más temor de esto y le obedecen más que al mismo Dios. Por eso hoy Dios te habla y te dice, ¿de qué lado tú estás? ¿Eres de los de Filadelfia o de la Odisea? Bendito sea el Señor. Entonces, como Elías se encontraba solo, entonces él le preguntó al Señor si solo él quedaba. El Señor le dijo que no, que había 7,000 como él. Pero ¿dónde estaban? Estaban callados, estaban escondidos. Llegó un tiempo que ellos quedaron escondidos porque esta mujer los perseguía y procuraba matarlo, o le robaba la unción, le quitaba la unción, los callaba, los detenía. Despierta, hombre de Dios, despierta, mujer de Dios, no te dejes callar, no te dejes enmudecer, levántate en el poder de la palabra de Dios. Tú eres un hijo, una hija de Dios, debes ser de la iglesia de Filadelfia, de la amada, la iglesia que no retrocede, sino que avanza en el poderoso nombre de Jesús. Entonces ponía freno a los profetas, que ellos verdaderamente ahí quedaran detenidos. Y entonces tomó posesión la Iglesia Católica. Ahí fue cuando la Iglesia Católica tomó posesión y verdaderamente escondió todas las Biblias. Solo ellos podían, solo la Iglesia Católica podía leer y tener una Biblia. Y enseñar, y si encontraban a alguien con una Biblia, lo mataban. Era prohibido tener una Biblia, solo ellos la tenían y enseñaban de acuerdo a ellos querían, como ellos querían que las personas entiendan y crean. Y crea que esto se ha hecho. Entonces, Diocleciano se declaró la madre y maestra porque nadie tenía una Biblia, era un delito y mataban. Entonces, solo ellos podían enseñar a su manera y nadie podía conseguir una Biblia. Entonces, esto se declaró la época oscura, los siglos oscuros. ¿Por qué era los siglos oscuros y la época oscura? Porque nadie tenía la luz de la palabra de Dios. ¿Y sabe usted cómo termina esto? Cuando Martín Lutero recibe una revelación de Dios. Aleluya. Y él empieza a dar maná a la gente. Clavando las indulgencias, él dice esto, dice, esto es un negocio, esto es un negocio. Despertemos, los están engañando. Y lo persiguieron entonces a él para matarlo. Pero ahí fue cuando se levantaron personas, se levantaron gentes y buscaron la palabra de Dios. Ellos leyeron la palabra de Dios, se nutrieron de la palabra de Dios, se alumbraron con la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Verdaderamente ahí fue cuando esto da inicio a Sardi, la iglesia de Sardi, cuando se levanta un individuo que se hace llamar el Papa Lucio III de Cataras, al sur de Francia. En ese entonces se establece un tribunal que lo llamaron en el tribunal del Santo Oficio. Llamaron el tribunal del Santo Oficio. Y en España toman control y matan a 150.000
cristianos que era el 2% de la población. Bendito sea el Señor, la gloria es para Dios. Por eso es que el Señor en el versículo 2 le dice: resiste, te echarán en cárcel, te matarán, y es necesario, pero resiste, que lo que te daré no se compara. Ay, santo, mi alma te alaba. Esto fue terrible. Bueno, pasamos a las dos últimas iglesias. Vamos a meditar en las dos últimas iglesias ahora que hemos mencionado. Hemos pasado los nombres y más o menos los jefes, digamos así, que estaban mandando en aquellas 5 iglesias anteriores. Ahora vamos a pasar a las iglesias que hoy, en el tiempo de hoy, estamos viviendo. Pero antes vamos a tener una alabanza para la gloria del Señor, para la gloria de Dios, porque solo Él se merece toda gloria, honra, honor y alabanzas. Amén, amén. Seguimos con la lectura de la palabra. Ahora seguimos en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, el mensaje a la Odisea 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Santo Dios, bendito sea el Señor, la gloria es para Dios. Porque Él dice: yo soy rico y me enriquezco y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí... Vamos a meditar un poquito lo que hemos leído más arriba. Primeramente, el Señor dice que esta iglesia de la Odisea, por cuanto es frío, no es frío ni caliente, sino que es tibio, será vomitado de la boca del Señor. ¿Y qué quiere decir entonces? Que es cuerpo del Señor, que está en el cuerpo. ¿Por qué? Porque dice: te vomitaré. Si lo vomitará, entonces quiere decir que está adentro, que es el cuerpo. Bendito sea el Señor, por cuanto eres tibio, te vomitaré, dice. Porque ellos dicen: yo soy rico, dice. Pero como leíamos, el Señor le decía que era miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque verdaderamente muchas personas hoy en día se afanan y se preocupan por lo material, por lo material, están afanados, están enfocados, y esta iglesia de la Odisea es así, se afana en las cosas materiales, se preocupa por lo material mucho más que por las cosas del Señor, y verdaderamente entonces ama también las cosas del mundo. Entonces es tibia, no es ni fría ni caliente, es tibia. Por eso el Señor dice, por tanto, le dice en el verso 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas oro refinado en fuego, para que no sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios
para que veas. Bendito sea el Señor. Amados, mi alma alaba al Señor. El Señor nos está hablando fuertemente porque estamos en los últimos tiempos y que nosotros realmente podamos tener un despertar, escuchar, oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo y sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, dice el Señor. Amados, el Señor le dice a esta iglesia que compre oro refinado. ¿Por qué le dice? Porque esta iglesia se queda. Esta iglesia pasa por la gran tribulación. Esta iglesia no va al cielo. Por eso le dice, de mí te aconsejo que compres oro refinado. Bendito sea el Señor. Y en el 19, donde le dice que Él verdaderamente reprende y castiga a todo aquel que ama. Pues es celoso y arrepiéntete, te dice el Señor. Porque verdaderamente el Señor dice que Él reprende y castiga a todo el que ama. Y el castigo es pasar por la gran tribulación. Ese es el castigo del Señor. Pero como el Señor es bueno, Él es todopoderoso y nadie ni nada es como Él, entonces el Señor en el 21 nos dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor nos da una oportunidad, el Señor nos habla, el Señor no quiere que pasemos por la gran tribulación, el Señor quiere que nosotros vayamos con Él, junto a Él y al Padre por la eternidad. Bendito sea el Señor. Vemos el verso 8, como el Señor nos da la oportunidad. Dice el Señor: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, me has guardado mi palabra, dice el Señor, y no ha negado mi nombre. Que si verdaderamente usted es un hombre o una mujer que no niega a Dios, que se arrepiente, que verdaderamente le busca y con esfuerzo, aunque tenga poca fuerza, se arrepiente y le busca al Señor, entonces Él verdaderamente tiene esa puerta abierta para su vida. Pero si nosotros verdaderamente seguimos en aquella condición de la iglesia, la Odisea, amando lo material, amando al mundo, un poco para Dios y un poco para el mundo, la palabra de Dios dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O eres frío o eres caliente, pero no tibio, dice el Señor. Hoy está hablando el Señor a nuestra vida poderosamente. Y acá en el capítulo 4, abajo dice, en el primer versículo dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que decía, oí como de una trompeta hablando, bendito sea el Señor, hablando conmigo, y dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido
en el cielo. Está hablando del cielo el Señor, que el Señor verdaderamente en aquel lugar le dará un banquete, le llevará con él a todo aquel hombre y mujer que verdaderamente le ame y que sea de la iglesia Laodicea, de Filadelfia, no de la Odisea, que sea de Filadelfia. Filadelfia quiere decir la iglesia amada del Señor. Verso 7 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y que ninguno cierra y ninguno abre, dice el Señor. Bendito sea. Ahí es donde recién habíamos tomado lectura, que el Señor dice que conociendo Él vuestras obras, su obra, Él abre esta puerta. Y aunque usted ha tenido poca fuerza, verdaderamente ha guardado su palabra. Entonces, todo hombre y mujer que es de la iglesia Filadelfia, ese será el que va a ser salvo, el que va a ir con el Señor. Aquel hombre y aquella mujer. ¿Quién es la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia es aquella que ama, aquella iglesia que verdaderamente perdona, que ama, que practica, que vive la palabra de Dios, que verdaderamente predica la palabra de Dios, que se levanta fervientemente en un fuego, en un avivamiento. Y verdaderamente esto vendrá. En estos últimos tiempos se van a poder ver las dos iglesias, la Odisea y la Filadelfia. ¿Por qué? Porque muchos hombres y mujeres se vendrán apagando día a día, se vendrán deteniendo, se vendrán poniéndose tibios, fríos. Y muchos hombres y mujeres, va a haber un levantamiento en hombres y mujeres que vendrán con poder de gloria en gloria y de poder en poder. Estos serán los hombres y mujeres que caminen en la dimensión del Espíritu Santo, basados sobre la palabra, haciendo la voluntad de Dios. Verdaderamente hay una corona reservada para los valientes, para los que aman la venida del Señor, no para los laodiceanos. Estos tibios, ellos serán vomitados. Bendito sea el Señor. Viven en un entretenimiento, un evangelio de entretenimiento, de costumbre, un evangelio, bendito sea el Señor. Oh santo, mi alma la alaba. Sino que el Señor viene por aquella iglesia, por la Filadelfia, por aquella que batalla, por aquella iglesia que está preparada, que avanza, que no se detiene, que no retrocede, que no se rinde, que verdaderamente se rinde solamente al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, que no se compromete con hombre, sino que sirve al Dios Altísimo. Bendito sea el Señor. La Filadelfia del Señor son de los últimos tiempos. Será la iglesia que verdaderamente arrebata las almas al enemigo. Esta es la iglesia sin mancha y sin arruga que viene el Señor Jesús a buscar. Alabanzas al Rey de Reyes, y seremos con Él transformado en un abrir y cerrar de ojo, como dice su palabra, que dice que vendrá el Señor con sonido de trompetas y voz de arcángel a buscar su amada iglesia, porque así como el Padre tenía una novia en el Viejo Testamento, que era el pueblo de Israel, hoy el Hijo tiene una novia, que es la iglesia de hoy, la iglesia Filadelfia, aquella que le ama, aquella que le espera, aquella que ama su venida. Y seremos, bendito sea el Señor.
Ahora, amados, vamos a cerrar este mensaje, esta palabra que Dios ha traído a su vida, que usted pueda meditar, pueda pedir más revelación a Dios, pueda seguir tomando lectura y pidiéndole a Dios verdaderamente, creo que el Señor ha sido claro. El Señor no quiere hombres ni mujeres tibios. Si el Señor quiere hombres y mujeres que le amen en espíritu y en verdad, que vengan en fuego. Vamos a cerrar en Mateo 24. En Mateo 24 vamos a estar tomando lectura en este momento para cerrar. El Señor Jesús, cuando el Señor Jesús salía del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a una parte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá del fin de los siglos. Bendito sea el Señor. Esto es lo que la iglesia debería estar haciendo hoy en día, centrado a los pies de Cristo, buscando su rostro, metido con el Señor y diciéndole: Señor, dinos, revélanos, Señor, ¿qué se viene después de esto? ¿Qué es lo que viene, Señor? Muéstrame, Señor, revélame, metido con el Señor. Muchos han aprovechado esta cuarentena para estar encerrados, pero mirando novelas, escuchando, mirando otras cosas, o ocupando su tiempo en otras cosas y no haciendo esto que el Señor hoy le está diciendo. Bendito sea el Señor, mi alma le alaba. Respondiendo, Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Muchos son engañados y caen en cosas que verdaderamente no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacíamos lo que dijimos en el versículo anterior. No nos metemos con el Señor, no pedimos la revelación, la guía del Espíritu Santo, escuchamos más otras voces, escuchamos más los consejos, hacemos más otras cosas, nos dedicamos más a otras cosas, rindiendo nuestro tiempo y no buscando, hablando con el Señor, postrado, buscando su rostro, su presencia y diciéndole: Señor, revélame, muéstrame, Señor, porque solamente el Señor tiene la revelación perfecta, la revelación verdadera para cada uno de sus hijos e hijas. Bendito sea el Señor. Por eso muchos están siendo engañados. Y dice: y os oiréis de guerra y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que el Señor acá nos está aclarando, el Señor nos está aclarando de que verdaderamente esto no es el fin, sino que es un comienzo, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Repite de nuevo el Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué vemos hoy en día? ¿Qué estamos viendo? Que muchos de aquellos que han amado, que han llegado al Señor, que el Señor les amó, que el Señor ha hecho milagros, ha hecho grandes cosas, han recibido bendiciones y se han apagado, se han enfriado. ¿Por qué? Por la maldad, por haberse multiplicado la maldad, por las situaciones, por lo que estamos viviendo. Se han enfriado, se han apagado, se han quedado. Bendito sea el Señor. Esto es lo que estamos viviendo, lo que está pasando, es lo que la palabra del Señor nos dice. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Santo Dios, mi alma te alaba. Bendito sea el Señor. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias. Amados, bueno, esta es la palabra del Señor para su vida, donde el Señor creo que le ha hablado claro, donde el Señor le trae un despertar y un llamamiento para su vida, porque estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo los tiempos finales, estamos viviendo en el tiempo de la Filadelfia y de la Odisea. La pregunta es, ¿de qué iglesia eres tú? Levántate y resplandece, levántate en el poder, toma la palabra de Dios, sacúdete, levántate, porque Dios te respalda. Él dice que te ama y que hay una puerta abierta. Él te da oportunidad hasta el último momento, pero Él no quiere hombres y mujeres a media, Él no quiere hombres tibios, Él quiere hombres y mujeres de fuego, mujeres que prediquen el Evangelio sin temor, con poder, con autoridad, que se levanten, que sea esa iglesia, porque la iglesia que el Señor viene a buscar, de seguro que viene y que no tardará, es aquella iglesia militante, una iglesia preparada, una iglesia que está armada, que está en pies de guerra, que batalla contra el enemigo, que le quita las almas, que verdaderamente es victoriosa en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Y yo deseo de todo corazón que tú determines y seas de la iglesia amada, la iglesia Filadelfia, la que el Señor viene a buscar y que llevará a su trono y la coronará allí y le dará su gran recompensa, donde tendremos vida eterna para siempre. Así que bueno, esta es la palabra que Dios te ha traído, mi amada hermana, mi amado hermano, en esta hora. Y que bueno, que decirte, repetir aquello que no quisiera en ningún hermano, en ninguna persona, en ningún ser amado, porque será horrible quedarse para la gran tribulación habiendo conocido el amor del Señor, habiendo conocido la grandeza de Dios, por habernos enfriado, por habernos apocado, por habernos quedado, seamos vomitado de la boca del Señor. Santo Dios, gracias. Gracias, Padre amado, en esta hora te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia, por este privilegio que me has cedido. Ahora, Señor, yo he entregado a tu palabra la semilla, sea tu Espíritu Santo, Señor, regándola a las vidas, a los corazones y dando el crecimiento. En el poderoso nombre de Jesús, así me despido, amados y amadas, y si Dios mediante lo permite, el lunes a las 16 horas nos encontramos nuevamente trayendo palabra de Dios. Dios le bendiga. Siempre estás obrando, siempre estás, siempre